Yo te he visto que en alguna charla, alguna conferencia has compartido cartel con Lola Pérez. Sí. Ella trabaja bueno, a mí me estuvo hablando aquí de que trabaja con pedófilos. Ah, sí. O sea, ella supongo que también tendrá que... Sí, pero estamos hablando de pedófilos. Es que estamos muchas veces mezclando los conceptos. Una cosa es... Ah, pero es que tú no has dicho que este hombre hiciese, porque estás diciendo pedófilo y pederasta. Exacto. Una cosa es la pedofilia, otra cosa es la pederastia, ¿no? Yo, desgraciadamente, yo estaba con un señor que claramente había, pues, abusado de su nieto. Y eso no lo... Claro, ahí denunciarlo... Bueno, ahí no voy a hablar mucho de Vale. todo esto porque fue muy duro para mí. Lola Pérez trabaja, bueno, y de hecho ha hecho muchos trabajos, ha hecho muchas investigaciones sobre el tema. Es maravillosa, por cierto. Sí. Y bueno, está muy metida en el tema de la pedofilia, que no tiene nada que ver con la pederastia. Una cosa es amar a los niños y otra cosa es pasar al acto, ¿no? Y bueno, pero sí que está siendo muy criticada por su trabajo, que la gente no entiende ciertas cosas, no pone todo en el mismo saco, ¿no? Entonces, y bueno, Pero trabaja... pedofilia, pero perdona, un matiz. Sí. Tú has dicho, no es lo mismo pedofilia que pederastia, porque pedofilia es amar a los niños. Realmente es desear a los niños, que es Bueno, diferente, pero ¿no? tú puedes fantasear, Sí. ¿vale? Una cosa es la fantasía erótica, que tampoco se entiende. Y mira que he escrito libros, mucha gente ha hablado del tema de la fantasía erótica. La fantasía erótica es eso, una fantasía, no es un deseo. Por eso se llama fantasía. Fantasear, imaginar. Y el deseo es desear hacer algo. La fantasía es responder a la pregunta, ¿qué soy capaz de imaginarme? Y ahí la fantasía es maravillosa porque es una vulva, mira, una válvula, Iba. Fíjate claro. el lapsus, una vulva. Vale. Comprensible. Esto no lo vas a editar. No. Una válvula de escape. Tengo la vulva ahí metida en mi imaginario erótico. Es una válvula de escape frente al juicio moral, la fantasía. Porque claro, nadie entra en tus pensamientos. Menos mal. Todavía a la fecha de hoy no entra nadie en nuestros pensamientos, en nuestro imaginario. Y luego está el deseo, que es, pues esto, las ganas de pasar al acto, ¿no? Luego hay deseos más o menos recomendables, ¿no? Porque claro, yo puedo desear un Ferrari, pero si me compro un Ferrari ahora mismo es más que probable, primero, que no lo pueda hacer, y si lo puedo hacer será arruinándome, en fin. No me conviene comprarme un Ferrari, y yo, Valeritaso, a mi edad, con lo que gano a final de mes. Es imposible. Así que, bueno, este deseo lo dejo. Es un ejemplo, no me interesa para nada un Ferrari, pero bueno. Y bueno, pues en el sexo pasa lo mismo. Lo que pasa es que como el sexo siempre ha sido perseguido, entonces parece ser que podemos fantasear con un Ferrari o podemos fantasear con que pues no te llevas bien con tu productor y lo matarías. Imaginar que lo matas, que nos ha pasado a todos, decir, este tío no lo aguanto. Y a veces fantasear con que desaparezca, ¿no? Pero eso es una fantasía, tú no quieres matar a esta persona. Claro que no. Pues en el sexo pasa lo mismo, yo puedo fantasear cosas muy fuertes. A las mujeres siempre se nos han atribuido muchas fantasías románticas, muy dulces, muy suaves, cuando el imaginario nuestro y nuestras fantasías suelen ser bestias. No, sí publicó la web pornográfica Pornhub
Sí, un estudio de lo que buscan las mujeres, ¿no? ajá, Y eran todo pues actos tirando a violentos, ¿no? Y a ajá, humillantes incluso. ajá. No sé cuán Sí, fiable es esto, ¿eh? No, sí, no sé sí si, lo si es es acorde bastante. a tu experiencia clínica, pero... Es bastante fiable. Yo estuve, bueno, estaba escribiendo un libro, entonces estuve en contacto con muchísimas mujeres y era muy interesante porque las fantasías eróticas que tenían la mayoría de ellas tenían que ver con esto. La sumisión, la humillación. Ujú. ¿Eso hace de la mujer una mujer sumisa? No. ¿De verdad quiere esta mujer que fantasea con ciertos escenarios eróticos que aparentemente parecen violentos? ¿Ella de verdad quiere esto? No. Es decir, hay que saber diferenciar entre ambos conceptos y no se está haciendo. Entonces, claro, ¿qué pasa con la pedofilia? Pues bueno, pues hay hombres que fantasean con niños. Ahora, Pero eso es horrible. ¿por qué? O no sé, es horrible. ¿El fantasear Fantasear, o el pasar al acto? no, bueno, pasar al acto es demencial y es un delito. Claro, Pero el fantasear es horrible. Y de hecho, hay eh, personas que tienen el suficiente discernimiento para entender que es horrible, porque Lola me lo decía, que tenía pacientes que le decían, por favor, ayúdame, por porque supuesto. fantaseo con esto. Ujú. Pero es interesante lo que Con dice. personas vulnerables, con personas que no, ni siquiera están Claro, desarrolladas, con... Es, no sé, claro. a mí Es muy interesante que hagas este juicio. represento a la persona de la calle, no sé, esa es la de la... No, pero es interesante porque, claro, si yo fantaseo con asesinar a alguien, es horrible. Es que hay, cuando lo has dicho también ahí me ha llamado la atención porque yo creo que hay matices. Tú has dicho lo de imagínate que tu productor hace una cosa mala, fantaseas con matarle. Eso es producto de un impulso emocional, de un fuego que te recorre por dentro y que te dura 3 minutos. ¿O no? La otra fantasía no. Hombre, sí, ya, vamos a ver, Bueno, si yo estoy en mi casa sentado pensando cómo podría cargarme a Gianfranco o cómo podría cargarme a Julio, eso ya empieza a ser más preocupante. ¿hace de ti un asesino? No, pero es el paso previo. Ah, Pero es el paso previo. bueno, pero hay un paso previo al acto, no necesariamente. Y aquí entra Mm, seguramente el trabajo de Lula. Pero el paso previo ya es aterrador. El paso previo a algo minioso es algo aterrador realmente. Yo me he pasado meses imaginándome asesinando a mi vecino. Mm. ¿Hace de mí una asesina? No, no, no hace de ti una asesina. Ah, ¿por qué? Pero es algo... desde luego no es algo agradable para ti tampoco. Tirarte meses Oh, fantaseando... me lo he pasado bien Sí, allí. fantaseando cómo te lo vas a Sí, cargar. sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasó luego? Porque yo tenía un vecino, era demencial. Yo llegaba a mi casa después de un vuelo y era súper tarde y ponía la música a tope. Heavy metal. Ba, 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 ba. Ya, yo Una y también otra habría vez. fantaseado en ese Una escenario y otra vez. con cargármelo. Una y otra vez. Al final, ¿sabes lo que pasó? Que lo mate. Estaría muy bien que me dices eso. Al final, ¿sabes qué pasó? Que lo mate. ¿Qué pasó? Fui a hablar con él. Le dije, oye, no puedo más. Haz algo, por favor, te lo pido, por favor. Y así se arreglaron las cosas. No me digas. Sí. ¿Y por qué no lo hiciste en un principio? ¿Por qué no fuiste a hablar? Sí, 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 intentaba, pero bueno, no sé, debía tener una vida un tanto loca también este. Y cuando más o menos entró en razón, de alguna manera, yo no sé si estaba borracho, en fin, es cuando yo pude, pues, hablar tranquilamente con él. Pero ¿cuál era mi fantasía? Primero, es que acabar con él, acabar con él. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y la mente va a mil.
De hecho, a raíz de esto, escribí una novela negra. Ah, bueno. Eso no lo sabías. No. Pero ¿y en la novela era de alguien que se cargaba a su vecino? No, Porque ponía la música a todo trapo. de muchas cosas Podría ser de eso. y de cosas muy duras y de ¿sabes estas novelas en las que todo el mundo es sospechoso? Ujú. Pues eso, sí. Y donde uno durante la lectura va elucubrando, ¿no? Y pensando, Sí, fue el mayordomo, fue un exacto. poco Agatha El pobre, Christie, pobre sí. El mayordomo, mayordomo, ¿no? Que lo que siempre todas las cobra, ¿eh? miradas... Sí. Pobrecito. No, Muy pocos hay hoy, ¿eh? no, Pero... no, claro. Bueno, seguramente nos alucinaríamos con algunas familias ahí que deben tener. El mayordomo es una persona súper importante, ¿eh? Una película muy buena con Forest Whitaker, El mayordomo. Sí, Mm. cierto. Mayordomo. Sí, creo que está basada en hechos reales, juraría. No lo sé, Esta la verdad es que película, no lo sí. sé. Mayordomo británico, que son, o francés, no lo sé. Mm. ¿Quiénes son los mejores mayordomos? Británicos creo que son. No lo sé. No lo sé. Pero no, en esta novela no hay mayordomo, pero hay unas psicologías muy, muy complejas. Entonces, ¿tú crees que no es preocupante el que fantasees con algo? Lo único preocupante es que lo lleves a cabo. Sí, por supuesto, que fantasías, ¿no? La fantasía tiene este papel em, que nos sirve de válvula de escape al juicio moral. Para eso está, ¿vale? También la fantasía tiene otro papel que es retroalimentar el deseo, ¿no? Es decir, si yo, pues, cuando me masturbo estoy pensando en cosas, en un guión específico, bueno, es que las fantasías eróticas, pocas tienen un guión ya muy, Ujú. muy hilado, ¿no? Que son imágenes, son... Esto evidentemente retroalimenta mi deseo, ¿no? Entonces, nuestro imaginario erótico se compone de esto, de fantasías eróticas y de deseos eróticos. Y uno convive con el otro. Y se van retroalimentando. Y bueno, y todo está permitido. ¿Vale? Claro que el problema es cuando hay cosas que tú sabes que hay una línea que tú no puedes franquear. Y afortunadamente, en la mayoría de los casos, no se franquea, ¿no? Ujú. Voy a estornudar, Alex, en cualquier Sí. momento. Bueno, solo te diría que gires un poco la cara. Vale. Sí, sí, por supuesto, hombre. Faltaría más. Eso también es cultura, girar la cara para que no... Entonces, Pero bueno, le estoy dando muchas vueltas a lo que me dices. Es decir, una persona por sus fantasías no debería, por ejemplo, buscar ayuda depende profesional. que... A ver, si tú estás cómodo con tus fantasías eróticas y sabes, eres una persona cabal y sabes que hay un límite que no se puede franquear porque en la sociedad hay normas sociales, Ujú. afortunadamente, existe una moral. Moral viene de mores, que significa norma. Es así. Entonces, bueno, hay un límite que no se puede franquear. Em, y si tú sabes esto y estás cómodo con lo que fantaseas, ¿por qué vas a necesitar ayuda profesional? Otra cosa es que no te sientas cómodo o te resulte violento según qué fantasías. Entonces ahí sí que obviamente yo invito a las personas a pedir ayuda. Claro, por supuesto. ¿Vale? Pero en un principio, ¿te has quedado con esto? No, que estoy intentando entender lo que me Claro, dices, pensarlo yo claro. y Claro. reflexionar sobre ello. Agatha Christie tenía una mente muy retorcida, ¿verdad? Sí. ¿Imaginas todo lo que se imaginaba ella para poder escribir sus novelas de crímenes? Bueno, eso podríamos escribirlo. Tú y yo podríamos hacer aquí
Agatha Bueno, tú ya lo has Christie. hecho, pero yo podría hacerte ahora una historia también de alguien que se carga a alguien de una forma... Sí, una cosa es poder hacerlo, otra cosa es cómo lo haces. Yeah. Es decir, bueno, es todo un arte. Agatha Christie solo hay una. Yeah. Pobre mujer. Es decir, pero no sé, es que creo que ha calado hondo esto de las fantasías eróticas, pero está bien, porque No, así, a mí así me es parece se súper abre el interesante. debate, incluso para la Sobre todo gente. porque esto no es fácil escuchar esta conversación. Una conversación de este tipo no es fácil escucharla. No es fácil de escucharla, pero yo estoy hablando también en mi carácter de sexóloga, Claro, ¿vale? claro. Y yo te pregunto por eso, te pregunto como sexóloga. Y también pues está muy bien poder entender esta diferenciación de conceptos, y creo que para tus seguidores también puede resultar muy interesante, ¿no? Es decir, mira, el juzgar el pensamiento es muy de la Iglesia Católica. Uh-huh. No, como dice, no desearás a la mujer del prójimo. Vale, no la desearé. Bueno, pero ¿y si fantaseo con ella? También. Para la Iglesia es un pecado fantasear. Entonces, cuando... Bueno, el deseo es una fantasía, tampoco es la consecución de, ¿no? Bueno, si deseas a la mujer del vecino, estás fantaseando con la mujer del vecino. Si fantaseas con la mujer del vecino, la estás deseando, ¿no? Pero aquí las palabras están, sí, pero están mal empleadas en este caso. Es decir, tú puedes... no fantasearás con la mujer del vecino, ¿no? Pero en este caso dice, no desearás a la mujer del vecino. Es decir, que aquí se supone que puede pasar al acto. Yeah. Vale. Pero no hace falta pasar al acto. Para la Iglesia, obviamente, fantasear ya de por sí es un pecado. Entonces, todo lo que estamos... Cuando rechazamos las fantasías eróticas, en el fondo, estamos cayendo en esta trampa. Y